Muy buenos días a todos. Gracias Bucaramanga, gracias Santander, que siempre ha sido territorio uribista. Gracias por recibirnos con tanto cariño. Un saludo afectuoso a los jóvenes que han sido el impulso moral en cada uno de estos 5 foros de precandidatos, a mis compañeros que aspiran a la presidencia conmigo, al presidente Álvaro Uribe Vélez, a todos los parlamentarios, a los exministros, a la militancia y a la reserva moral de Colombia, que son los soldados y policías de la patria. Presidente, lo primero que quiero es, esta ponencia la voy a hacer pensando en los empresarios, en los trabajadores y en una hermosa herencia de corazón que usted me dejó, los representantes del nuevo sindicalismo. Esta ponencia la hago pensando en los líderes de Sintracontexa, en Alejandro del Sindicato de Petróleos, en Carlos Valverde, en Fernando Alameda, en cada uno de los sindicalistas de la compañía de empaques, en Germán, que nos lo arrebató el terrorismo de la FARC, en Pedro, que ya está gozando de su jubilación, porque este es un partido que ha sido capaz de apoyar el nuevo sindicalismo, el distinto, el democrático, el que sabe que el empresario no es enemigo a vencer, sino que empresarios y trabajadores tienen que trabajar por el desarrollo del país. En cada foro yo les he dejado una frase que es la que quiero que guarden en la memoria. La de hoy es: la mejor política social es el empleo de calidad, inclusivo y sostenible. Hay 3 ideas claves para el Centro Democrático. La primera: nosotros creemos en una economía fraterna. ¿Eso qué es? Es una economía sin odio de clases, es una economía de cooperación entre empresarios y trabajadores, porque sin empresario no hay empresa, sin empresa no hay empleo. Eso está muy claro para este partido. La segunda idea importante es que si no hay crecimiento económico no podemos generar empleo, pero el crecimiento económico no es suficiente. Si crecen sectores que no son intensivos en mano de obra, hay crecimiento económico, pero no de empleo. Si crece la economía, pero no hay alta productividad, crece el empleo, pero el informal. Y a veces puede crecer el empleo en sectores que no son inclusivos, que dejan por fuera a los jóvenes, a las mujeres o a las personas con baja capacitación. Tercera idea: necesitamos más empleo formal. Eso solo se logra con mayor flexibilidad laboral, y en ese punto voy a usar una frase de Fernando Cadavid, un sindicalista: el salario mínimo no se decreta, lo termina imponiendo el mercado, y eso es muy importante que lo tengamos presente. El cuarto punto es: Colombia es tierra de emprendedores. Nosotros somos el país con más emprendedores de América Latina. El tercero en la OCDE, solo nos gana Corea del Sur y Chile. Y además, oigan este dato, aquí hay mujeres. Colombia es el segundo país del mundo con más mujeres emprendedoras. Y la última idea muy importante: hoy tenemos deficiencias en habilidades para las nuevas tecnologías. Y ahí les quiero decir algo: la inteligencia artificial no nos va a quitar el empleo, pero alguien que sepa manejar la inteligencia artificial sí. Entonces es muy importante que adecuemos nuestro sistema educativo a los retos de la educación de este siglo. Nosotros creemos que para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo necesitamos 5 temas importantes. El primero: libertad de empresa. Libertad de empresa quiere decir libertad para producir, libertad para competir, libertad para innovar. Segundo, sensatez. Colombianos, el radicalismo ideológico hace mucho daño.
Hoy el presidente de Colombia está pensando importar gas o petróleo de Venezuela. Eso llevaría a que Estados Unidos nos imponga como sanción un arancel del 25%. ¿Saben cuál es la consecuencia más grave de eso? Perderíamos 600.000 empleos y se pondrían en riesgo más de 3.200 empresas. Solo en Santander, si nos aplican ese arancel del 25%, perderíamos más de 4.200 empleos. Y el otro punto importante, seguridad física, eso sí lo sabía hacer el Centro Democrático, porque eso nos lo enseñó el presidente Uribe. Es muy difícil que una economía crezca donde hay extorsión, donde hay limitaciones. Ustedes han visto lo que ha pasado en los campos petroleros, donde secuestran a los trabajadores, no les permiten el ingreso. Lo que ha pasado en un país que el año pasado tuvo más de 800 bloqueos. Así no hay economía que crezca. Segundo punto es ese, clave, seguridad física. El cuarto, estabilidad jurídica. La inversión y el crecimiento empresarial necesitan reglas de juego claras y de largo plazo. Y el quinto punto, responsabilidad política. La economía se mueve mucho por expectativa. Por eso los políticos deben ser previsibles para que generen seguridad, para que generen confianza. Vamos con un punto importante. Si decimos que que el empleo es el motor del desarrollo económico, de la dignidad y de la libertad, ¿en qué tenemos que trabajar? Formalización, igualdad de oportunidades y adaptabilidad ante el cambio económico. En este caso, nosotros analizamos qué había sucedido en varios países y les quiero citar dos ejemplos importantes. ¿Qué pasó en Alemania y en Canadá? En el caso de Alemania, entre los años finales de 1990 y el año 2000, Alemania enfrentaba una grave crisis de empleo estructural, sobre todo en la zona del este. Tenían un sistema laboral muy rígido, parecido al nuestro, con altos costos de despido, con escasos incentivos para la inserción laboral. El 13.4% de la población no tenía empleo y el desempleo de larga duración era muy amplio. Además, tenían un sistema de bienestar que era demasiado oneroso. Por eso, en 2002, el canciller alemán decidió contratar o llamar al director de recursos humanos de Volkswagen. Hizo varios cambios muy importantes. El primero, introdujo los mini trabajos y trabajos medios, es decir, trabajos flexibles, por horas, por medio tiempo, por temporadas, con salarios diferenciales. Flexibilizó el despido y la contratación, recortó beneficios de desempleo, fortaleció agencias de empleo y subsidios temporales para quien aceptó un empleo por debajo de su salario para crear movilidad. ¿Qué pasó? Cayó el desempleo, Alemania pasó a tener uno de los mercados laborales más fuertes, 2.500.000 empleos se crearon y las pequeñas y medianas empresas fueron claves. Lecciones, más protección no siempre es mejor. Necesitamos más libertad y combinar flexibilidad con protección a los trabajadores. Canadá, educación técnica adaptada a la región y fomento del empleo juvenil. ¿Cuál es el resultado de lo que pasó en Canadá? Lograron flexibilizar desde las regiones, de acuerdo a las necesidades laborales específicas de los territorios. Y eso nos deja unas lecciones, muy importantes. La experiencia de Alemania, ustedes les voy a dejar esta presentación en mis redes para que la estudien porque vale la pena. Las lecciones son: hay que flexibilizar, hay que adaptar al mercado laboral, hay que hacer fácil contratar, despedir, y no siempre más protección nos ayuda. Y las políticas no se generan solo desde Bogotá.
Colombia es un país de regiones y hay que adaptar las políticas a las regiones. Nuestro mercado laboral hoy tiene muchos problemas. Tenemos problemas de desempleo, informalidad, baja calidad. Muchos son familiares que no tienen remuneración. Solo el 3% tiene desempleo. 30 segundos para concluir, senadora, 30 segundos. En esos 30 segundos, lo único que les voy a decir es que estamos proponiendo reformar la estructura de regulación laboral. Vamos a flexibilizar la contratación y los esquemas laborales, a crear un sistema nacional para el desempleo mixto, que es un seguro con ahorro individual, pero también con una fuente de un fondo que financian empleados, empleadores y el Estado. Vamos a incentivar la formalización, especialmente de MIPYMES, incentivos fiscales para las empresas que se formalicen, mejorar la educación para este siglo y a aptitudes digitales, bilingüismo. Vamos a promover alianzas público-privadas, una adaptación responsable a tecnologías. Hay que estudiar una propuesta de libertad, presidente, salarios mínimos diferenciados por regiones. Vamos a crear un entorno favorable. Vamos a pensar cuál es la apuesta de país, senadora, los sectores claves para expandir negocios, cadenas productivas y acceso. Yo le termino con esto y ya me bajo. Esta frase es de alguien que está aquí, yo soy su fan número 1. Este gobierno ha cometido un grave error. Se están creando pocas empresas, se están cerrando muchas empresas el año pasado más que en pandemia. La mayoría microempresas. En el próximo gobierno, que va a ser del Centro Democrático, les garantizamos libertad, empresa, empleo de calidad, inclusivo y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Muy bien. Mil gracias. Muchas gracias, senadora. Con usted.